Muy bien, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto. Vamos a comenzar con lo que vendría a ser eh, la definición de auditoría administrativa. ¿Sí? Desde este punto de vista de definición técnica teórica, a ver, por favor. A ver, cuando definimos lo que vendría a ser auditoría administrativa o también conocida como auditoría operativa, entendamos la definición, por ejemplo, que hace Peter Drucker. El conocimiento es hoy más esencial para la riqueza de las acciones que el propio capital o la mano de obra. ¿Sí? Es muy importante porque el conocimiento es fundamental. Y como contextualizamos la anterior clase, una de las falencias principales hace que justamente es el conocimiento una debilidad de nuestras empresas en nuestro medio boliviano, medio cochabambino, como tal. Entonces, más importante que el propio capital, que la propia mano de obra o que los propios factores de producción, ¿no? Como en economía han visto, los factores tradicionales de la explotación del capital, el factor de trabajo del capital, la mano de obra, la tierra como tal, no han desaparecido, pero se han vuelto algo secundario. Pues siempre se les puede obtener y con gran facilidad si se cuenta con el conocimiento necesario. Nuestra última clase ha sido ver este video de justamente el cuadro de mando integral. Entonces se ha fijado que la parte de las finanzas, ¿sí? Como el manejo de las finanzas, porque en finanzas manejas el capital, la mano de obra, los factores de producción, es el conocimiento de la clientela que tienes, de tus procesos operativos que tienes para ir en forma continua la mejora de tu institución. En este tema número 1, que forma parte de su primer parcial, la dinámica que vamos a trabajar es que vamos a formar grupos de trabajo para hacer un buró y para hacer cuestionarios. Y cada grupo me va a hacer un cuestionario de las diapositivas, ¿sí? Me va a contar algo adicional, un comentario extra. Vamos a repartirnos las partes de las exposiciones para que elaboren un cuestionario. Ese cuestionario va a ser el cuestionario base para su evaluación del primer parcial. Bueno, en cuanto a antecedentes históricos, vamos a ver lo que vendría a ser la definición dentro de la auditoría administrativa, la definición de la auditoría administrativa sin dejar de desmerecer la evolución o los antecedentes históricos de lo que vendría a ser esta auditoría operativa o administrativa. Bueno, hablando de las denominaciones, ¿qué otras denominaciones suele tener el tema de auditoría administrativa? Yo les voy a pasar un libro, personalmente lo considero muy interesante. Lo voy a decir, bueno, muy difícil que llegue a esta categoría, o muy interesante. Tiene mucho de gestión. Se llama contabilidad administrativa. Entonces, si hay una contabilidad administrativa, entonces se denota que es la base, la base. ¿Quién ha llevado en sus institutos o casa de formación contabilidad administrativa? Pregúntese. Son muy pocos. Normalmente esta contabilidad administrativa lo llaman, o contabilidad de costos administrativos, lo llevan los ingenieros financieros y los comerciales. Normalmente. Irónicamente es algo que también nosotros deberíamos llevar como tal, porque ya la denominación de contabilidad administrativa habla mucho. Este libro es muy interesante. Les recomiendo que sean muy constructivos en el conocimiento, más aún si tienen una expectativa u oportunidad de trabajar en una empresa industrial. Más aún. ¿Por qué? Porque no es simplemente la gestión contable, es la gestión administrativa contable. Es esa perspectiva
de que no solamente tienes que recuperar el conocimiento técnico financiero, sino el técnico administrativo, el de gestión administrativa también tienes que denominar. Entonces, si vamos a decir un origen, hay una cantidad administrativa, tendrías que pasar la evolución de que sí puede haber una auditoría administrativa. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la auditoría administrativa? Como tal, vamos a ver cuál es su fin, cuál es su intención, en qué coadyuva, cuál es el alcance mismo de la auditoría administrativa. Se nota que es bastante amplio, no es muy limitativo, es bastante extensivo. Vamos a ver los campos de aplicación que se puede tener y los tipos de auditoría administrativa que se puedan generar. Así mismo vamos a poder ver cuáles son los beneficios y los costos de la auditoría administrativa. Obviamente, si vas a pretender hacer una auditoría en extenso, si un integral como institución, sí va a salir bastante oneroso. Por su partida presupuestaria de una determinada institución, el pretender hacer una gestión de control administrativo amplio significa una cobertura económica también bastante significativa. Entonces tenemos que tener cuidado con estos aspectos. Vamos a ver la relación que tiene la auditoría financiera con la administrativa. La auditoría financiera indiscutiblemente provee indicadores financieros. Entonces, los indicadores financieros, los resultados financieros, esos costos o datos reales, históricos reales, permite contrastar con los datos administrativos propuestos, para de esta manera poder encontrar lo que vendría a ser las desviaciones, las variaciones, si es positivo, si es negativo, si se ha dado lugar al cumplimiento de los objetivos preestablecidos. Indiscutiblemente el mejor punto de partida de ver un tema de gestión administrativa con una correlación directa con el tema financiero es el tema de costos estándar. ¿Recuerdan cómo era costos? En costos tenían costos por órdenes de trabajo y costos por procesos de producción. Órdenes de trabajo era pedirte que un cliente te pida un determinado requerimiento de producción, algo individualizado en el solicitante, donde toda la imputación del costo era para él. Por ende, tu ingreso del grado de avance que tú tenías era para ti el ingreso. Ya desde el momento cero ya está preestablecida la venta. Porque desde el momento que yo te digo, desarrollámelo este software con esas características, y tú me dices, ya, y para mañana el avance es 20%, ese 20% es mío, no es tuyo. Porque yo te he contratado a ti. Esa es una orden de trabajo. En tanto, lo que vendría a ser en un sistema de producción continua por procesos, es que tú elaboras un software, tú elaboras un determinado producto, tú elaboras o fabricas un determinado elemento en el cual nadie es dueño. Recién vas a conseguir el dueño, porque almacenas y dices, ¿quién quiere comprar? ¿Quién desea comprar? Bueno, entonces cuando haya el cliente, puede que el año 2018-19 terminas y estés comercializando recién en 2020. En ambos, ya sea por horas de trabajo o por producción continua, tú puedes preestablecer tus precios, puedes preestablecer tus objetivos. Es decir, más aún en porque en un sistema de costeo por órdenes de pedido, estás subditado a la tipología, naturaleza de pedidos que puedas tener en el año. Pero en esto no estás subditado al pedido mismo, porque haces el proceso de producción continua, haces el proceso de construcción de elementos para luego comercializar. Entonces, el sistema de costeo estándar era establecer con 3 meses de anticipación en función a los datos históricos, proyectar cuánto es lo que te va a costar. Entonces, hasta el tema de gestión administrativa, proyectar, tienes que ser muy juicioso, tendrás que saber mucho de estadística, mucho de información financiera, porque si has vendido el año pasado, hace 2 años, 3, 4 años, has ido evolucionando 10, 20, 30, 40, 50, el sexto año que pretendes presupuestar, adelantarte en el tiempo, todo invita a que vas a vender 60. Invita, pues claro, si haces crecimientos así consecuentes de 10, 20, 30, 40, 50, 60.
Pero si haces incrementos porcentuales, no te lo vas a hacer. Los gastos igual vas a proyectar. Los gastos si son 10, 20, 30, 40, 50, vas a proyectar. Pero si tus gastos son 1, 100, 30, 25, 180, 400, 7, 9, 38, 90, 180, son muy, muy variables. Tendrás que utilizar una desviación estándar para proyectar. No es el absoluto por si acaso, no es el definitivo. Ya que automáticamente, ¿sí? Ya que automáticamente da lugar que se tenga que proyectar no en función a un dato histórico, no hay un crecimiento, ni hay una bajada, ni hay una constante, porque si fuese 20, 20, 20, 20, 20, es 20, 20, 20, ¿o no? Es muy variable, entonces tendrías que hacer una desviación estándar. Proyectas esa situación. Esa eficiencia, esa eficacia, ese compromiso administrativo de cumplir financieramente tus metas, te permite hacer un análisis. Y ese análisis ya es de gestión administrativa. Muchas veces vamos a hacer una lectura, ¿cuál es la diferencia entre lo que es contabilidad financiera y contabilidad administrativa? ¿Por qué? Porque la contabilidad financiera tiene un tipo de auditoría financiera y la contabilidad administrativa tiene un tipo de auditoría administrativa. Asimismo, la anterior clase ya hemos quedado, en la clase anterior, digo clase con toda sorpresa, que es muy importante y les he preguntado qué prefieren ser como personas, qué personas prefieren que se rodeen ustedes, qué personas quisieran que tengan, tener ustedes bajo su dependencia. Una persona que sea eficaz o una persona que sea eficiente. Y ningún grupo, ni en este ni en el paralelo, me ha dado lugar que me ha dicho que yo queremos simplemente una persona eficaz. Las personas que han vertido a nombre indiscutiblemente de sus compañeros han dicho preferimos ser personas eficientes, tener personas eficientes, ¿o no? Entonces, bueno, eficaz es que tú propongas en una gestión presupuestaria de un valor que tú propongas un valor de cumplimiento de que debas producir 120 unidades a un costo de 1.200, excelente. Tú ya has presupuesto. Pero que lo haga un sujeto, ¿sí? 140 y no 120 a un costo de 1.000. Es un menor costo. Entonces, claro, el eficaz va a decir 120, 120, cumplido. El eficiente te va a decir, he cumplido más, 140 y me ha costado 1.000. Ahora, ¿cuántas personas también rescatar esos aspectos positivos ayudan? ¿Sí? Ayudan. Indiscutiblemente, la eficiencia se da en función a la capacidad y habilidades, no solamente del usuario, son habilidades del propio administrador. En la explotación del tema del recurso humano, por ejemplo, solo un ejemplo que tiene que ver mucho con gestión administrativa y en finanzas nunca, o dígame, me va a decir alguien, yo he aprendido en Conta 1, en Conta 2, sociedades, en costos, en auditoría financiera 1, 2, gabinete. Díganme si alguien les ha enseñado que el tema de eficiencia en contabilidad, puedo aceptar que me digan, sí, en temas de recursos humanos y esta parte avanzada. Y ahí sí le estoy por aceptar. Ustedes saben que el ser humano, por ejemplo, no tiene su capacidad de laboral al 100% en la fábrica, en la empresa, en la institución. De los pocos lugares que podríamos decir. Inclusive, académicamente, ustedes van a ver, académicamente, en las clases presenciales, percátense que siempre tienen un tema de desfogue, el docente respira, ¿sí o no? Acuérdense, retraigan la mente y acuérdense de esos 10, 15 minutos que hacían algo que ya habían terminado, pero seguía dilatando la actividad. ¿O no? ¿Sí? Laboralmente es muy difícil cumplir un tema de eficiencia del 100%. La estadística representa que el ser humano solo tiene una capacidad de rendimiento promedio de 80%. ¿Sí? Entonces, el resto, el 20%, es tiempo ocioso. Y el empresario tiene que asumir que es un tiempo ocioso, que forma parte de sus costos. Ahí es la parte financiera. Pero entonces, ¿cómo yo puedo optimizar ese 20%?
Utilizarás métodos de incentivos al personal. Tienes el plan Emerson, Gantt, Taylor, es distintos planes, donde básicamente utilizas temas motivacionales. Y ya de por sí nuestra propia legislación, la Ley General del Trabajo, dice el cumplimiento de las metas preestablecidas o una sobreproducción da lugar que el simple hecho de cumplir las metas, tenemos que generar una utilidad de 1 millón y todos los trabajadores comprometidos en el tema eficaz, no eficiente, eficaz, cumplen el 1 millón de utilidad. Por el tema motivacional, la Ley General del Trabajo dice, la cuarta parte de esa utilidad le entregas a tus trabajadores. No te estoy dando una opción, te estoy obligando. La cuarta parte. No te preocupes, financieramente va a ser un gasto deducible si aplicas el deducible. Pero también aquí tomemos en cuenta la limitante, porque la Ley General del Trabajo dice hasta un salario por trabajador. Hasta un salario por trabajador. Entonces, el incentivo lo da la Ley General del Trabajo para que todos los trabajadores cumplamos las metas. Es más, ¿y qué tal si ganamos 2 millones? Entonces, se devuelve hasta un salario. Entonces, el trabajador aquí mide también sus metas. Mide, y él dice, a ver, si nosotros ganamos 1.750.000 se queda para el empresario. ¿Cuánto es nuestra planilla de sueldos y salarios? 400.000 es nuestra planilla. 250.000 no alcanza para cubrir 400.000. ¿O alcanza? No alcanza, ¿no ve? O no, el trabajador piensa, ¿verdad? Tampoco es tonto. El gerente de por sí, él también quiere ganar. Entonces, implícitamente motiva a sus trabajadores y dice, señores, ¿y si generan un poco más de valor? Porque, ¿qué es lo que pasa? Ganaste 1 millón, se reparte 250.000, la planilla de sueldos y salarios es 400.000. No vas a poder otorgarles a un salario. Vas a tener que disminuir un porcentaje de salario proporcionalmente. Si el gerente debería recibir, qué sé yo, 40.000 bolivianos, recibirá pues 25.000 bolivianos. Si un trabajador que ganaba 4.000 bolivianos, recibirá 2.500 bolivianos, porque es a lo que alcanza. ¿Y qué pasa si generamos una utilidad de 1.5 millones? No 1 millón. Pues entonces, ¿cuánto va a ser? 1.5 millones, el 25%, ¿cuánto va a ser? Si de 1 millón son 250.000, la cuarta parte de 500.000 es 125.000. Entonces son 375.000. Falta para llegar a los 400.000. Entonces, aprox, ¿cuánto debemos generar? Generamos una utilidad de 1.700.000 aprox. Ya redondeando 2 millones. 2 millones. Va a haber un excedente de los 2 millones de utilidad. 500.000, la cuarta parte de los trabajadores, va sobre y basta para los trabajadores. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? A los trabajadores les devuelves un salario íntegro y chao 400.000. Los 100.000 revierte a favor de la empresa. Y aquí viene otra vuelta, el dominio también de la empresa. En Cochabamba hay una cooperativa, ¿sí? De una fábrica de productos de la construcción. Vean cómo tienen que tener hasta la cultura organizacional en una empresa es fundamental en el tema de gestión administrativa. ¿Por qué? Porque si el dominio lo tienen los trabajadores, el que hace jauja es el trabajador. En esta empresa, en esta cooperativa, se encuentra su utilidad, por decir, a 100 millones de utilidad. Bravo, 25 millones para los trabajadores. Resulta que 5 millones pagaban de los 25, de los 100 millones, la cuarta parte es prima. Un incentivo laboral que la propia Ley General del Trabajo toca. Bueno, 100 millones, 25 millones, a una prima. Toda la planilla era 5 millones. Oye, pero queda 20. Y si le metemos otra prima, como los trabajadores tenían el dominio de la empresa y no los accionistas, los trabajadores, otra prima. Oye, otros 5 millones. Oye, pero sigue sobrando. Y si le metemos otra prima, sigue sobrando. Y si le metemos otra prima, sigue sobrando. 5 primas. En esa cultura organizacional, ¿quién tiene dominio de ese negocio? ¿Los trabajadores o el empresario?
cooperativa es que probablemente tú tengas tu acción. Lo mismo, siempre se escuchan las críticas del concepto. Algo de verdad debe tener en tanto video, ¿o no? Donde es una combinola de muchos amigos que están años y años, son clanes familiares, son grupos económicos, donde el dominio lo tiene él. A ver, tú con una acción quieres ir decir, quiero prevalecer mi derecho como propietario, porque es un propietario, con una acción, eres uno de cientos. Poco nada va a pesar tu voz, pesa tu voto. Por esa razón, imagínense cuántas son las dietas del directorio. Es tan jugosa que les conviene hacer campañas de publicidad, todo vote por tal, vote por tal, porque es un dinero muy bien ganado. O sea, que trabajar, qué sé yo, tus últimos años, o sea, trabajar todos tus años con bolivianos, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000 como operativo, 8.000, 8.000, 8.000 como operativo, y luego, llegado el momento, poco antes de tu jubilación, te dicen, oye, ahijado, has sido buen amigo, fiel con nosotros, no te preocupes, te vamos a ascender al cargo de gerente X comercial, con un sueldo de 35.000, para que te jubiles con ese sueldo. Hay quien tiene el beneficio. En una mutualidad, por ejemplo, una mutual, ¿saben cómo era? En una mutual, otra vuelta, ustedes saben que son los ahorristas, ¿no? Los que forman parte de esta mutualidad, pero ¿quién son los que administran realmente? Los trabajadores. En esta mutualidad me llamó la atención, el gerente y todas las partes administrativas tenían un sueldo base. Lo más gracioso, el cajero ganaba más que el oficial de crédito, que el analista de riesgo crediticio. ¿Por qué? Porque el cajero llegó a su zona de confort, son 25, 30 años que estaba trabajando, ya de por sí tiene su salario. Será mínimo, pero su bono de antigüedad de un 50% hace que se dispare. Y a un nuevo trabajador, un nuevo profesional con mucho conocimiento, les pagas el mismo salario que el cajero, pero tu bono de antigüedad es chiquito. Entonces da lugar que existe esa desproporcionalidad y también es un tema motivacional. Pero aquí venía el cherry de la torta. ¿Cuánto es el bono de antigüedad? Es un porcentaje sobre, ¿cuánto? 3 salarios mínimos nacionales. Esos señores se daban un salario básico, no normal, más un bono de antigüedad. Y el bono de antigüedad calculaban sobre 9 salarios mínimos nacionales. No 3, 9. Entonces, claro, cuando ellos manifestaban tener un salario, decían, el salario está conforme a todos los del sector financiero, o sea, no es que ganemos mucha plata. Pero al final tu líquido pagable es más, es que es por un beneficio social, el bono de antigüedad. Pero es que el bono de antigüedad no lo haces como el resto de los mortales, sobre 3 salarios mínimos nacionales. Hace sobre 9 salarios mínimos nacionales. ¿Quién tiene dominio ahí, por ejemplo? Entonces, lamentablemente, este punto 10 no siempre termina cumpliéndose. ¿Por qué? Porque no son los dueños o los propietarios del negocio quienes tienen visión o dominio sobre el negocio. Son los trabajadores. Y el tema de una cultura organizacional es fundamental que ustedes sepan evaluar también, porque forma parte de este diagnóstico de una gestión administrativa adecuada. ¿Sí? Porque, bueno, ¿sí? Donde tiene el trabajador del dominio, precautela los intereses del trabajador, no del empresario, no de los inversionistas, no de los auditores, no de los que tienen su certificado de aportación, lamentablemente. ¿Ya? En otro caso, desde el punto de vista financiero, pues financieramente vas. Había utilidades. Bueno, las utilidades, según el Departamento Contable de Finanzas, no se actualizaban. Y no la actualizaban. Pero cuando la empresa tuvo pérdida, no, las pérdidas hay que actualizar. Y las pérdidas se debían actualizar para que esa pérdida de los inversionistas sea cada vez mayor. Pero cuando era utilidades, decían no. ¿Y por qué? Porque ese excedente que no pagaban en las utilidades, se quedaba la plata en la empresa. Y al tener la plata en la empresa, ¿qué hacen? Tienes más posibilidades de gastar. Entonces, no cumples ese principio de economía. A manera de ejemplo,
Otro, tenemos que ver cuál es el perfil del auditor administrativo, cuáles son las habilidades que tiene que tener, las destrezas, la capacidad analítica, cuál es el conocimiento que tiene que tener este auditor administrativo. Por llegar a los puntos finales, vemos cuál es la relación de la auditoría interna y la auditoría administrativa. Sabemos que el auditor interno es un auditor de staff. No hace un proceso de auditoría post-gestión. Es más un tema de gestión y prevención financiera administrativa. ¿Por qué? Porque un auditor interno no solamente precautela el bienestar desde el punto de vista financiero, sino que prevalece y cuida mucho los procesos de control, ¿sí? El cumplimiento de la planeación, ejecución. ¿Está claro? Esa gestión administrativa, auditoría interna, va. Al ser una línea de staff, depende de la gerencia, implícitamente, no como un dependiente, y tiene que tener una independencia. La auditoría administrativa muchas veces tiene que regirse en función a los informes que auditoría interna reporte. ¿Por qué? Porque auditoría interna reporta cuáles son las debilidades de la institución. Entonces, en ese proceso de auditoría administrativa u operativa que tú ejecutes, se vuelve un elemento esencial y fundamental el tema de una auditoría administrativa. Ahora me dirás, no, yo entro a trabajar y ves que no hay auditoría interna. No es una obligación que una institución tenga. No hay auditoría interna. Entonces, en tus procesos de control, verás que el riesgo tiende a ser medio, bajo, medio o alto. Al no tener un tema de control de auditoría interna, creo que sí sería una categoría media. Media alta, ¿no? Baja sería el hecho de que tenga una auditoría interna, pero que sea independiente, porque a veces sigue siendo media o media baja, pese a que tenga auditor. ¿Por qué? Porque el auditor interno termina refrendando lo que la gerencia quiere que se diga. Obviamente no cumple el cometido de independencia como tal. ¿Cuál es la relación de la auditoría externa y la auditoría administrativa? Son dos ámbitos totalmente diferentes, pero sí te permite tomar en cuenta, porque el tema de auditoría externa, de esta auditoría financiera, siempre termina recomendando unos procesos de control interno. Bueno, tiene su carta de control, tiene su carta de observaciones, donde básicamente las observaciones son menores y no ha llegado a un grado de materialidad para que sea un párrafo de énfasis, una salvedad o inclusive tal vez una abstención, que hoy en día sería un informe negativo, no llega. No ha llegado a esta materia, pero su importancia amerita que se haga un control interno, donde se conversa con la gerencia y el contador, señalando cada una de las observaciones y dado por aceptada o por negada. Aquella que es dado por aceptada, tienen un plazo para adelante. Ya auditoría externa no va a poder monitorear porque ahí termina su labor. Pero la auditoría administrativa debería seguir y monitorear la implementación de las recomendaciones que auditoría externa señala. Y muchas veces auditoría externa implementa y acota muchos elementos de control de gestión administrativa. No sé, ves tú como auditor externo que entras a Caja, al departamento de Caja, y Caja está en la puerta principal, o sea, está en la calle principal de la institución, de la fábrica. La fábrica, no sé, es el tamaño de la pantalla y aquí es la puerta principal. Aquí es la puerta principal. ¿Está claro? Aquí es la puerta principal. Entonces, ¿qué pasa si la puerta principal está acá? Y aquí al final está la fábrica. Aquí al final está la fábrica. Si aquí a la puerta está cobranzas, caja, ¿sí? Y no tiene medidas de seguridad, no tiene cámaras, no hay arqueos, que esa es una medida de control, no hay arqueos, no tienen un tema de bóveda, el despacho lo hace los días lunes con la secretaria, llevando en una mochila, en una moto, no sé, 12 kilómetros para llegar a la primera entidad financiera. Eso es política. Y eso es de control de gestión, de control interno. Porque financieramente puede que hagas el arqueo, esté bien el saldo en caja.
No hay faltante, no hay sobrante, está todo facturado, tiene una complementación con tesorería, el tema de caja, la disponibilidad lo maneja tesorería. Puede estar muy bien desde el punto financiero. O sea, los saldos son totalmente fiables, no son cuestionables, pero lo que da lugar que el auditor externo vierte una opinión, oye, dice, las condiciones de seguridad son bajas, tu trabajador no tiene una fianza, no tiene letra de cambio, no tienes una garantía, no tienes un seguro. ¿Qué pasa si entra un ladrón y asalta tus bolivianos 500,000? No suena lógico que tengas en caja 2.800.000 y no tengas bóveda, no tengas control de seguridad. Pues ahí, para una auditoría administrativa, se vuelve muy importante tener esta carta de control interno que es vertido por auditoría externa. Bueno, dentro de eso sería el contenido temático, esos 13 puntos, que vuelvo a repetir, cada uno de esos va a ser una pregunta para usted. Así que quiero que vaya quedando claro. Dentro de los antecedentes históricos, o sea, viendo el origen de la auditoría administrativa, como muy bien saben, la contabilidad muchas veces se señala que fue elaborada por el fray Lucas Pacioli, ¿sí? De la iglesia, al tener un tema de finanzas muy alta, le fue muy importante tener el control. Entonces, fue el que impulsó el tema del sistema de control de partida doble. Pero asimismo, fíjense que lo financiero surgió casi paralelamente con James Watt, Jimmy Bolton, ¿sí? En 1800, una propuesta para estandarizar y medir indiscutiblemente procedimientos. Que hemos dicho, ustedes muy bien han visto en el video que ese señor, han olvidado este youtuber en economía, es un youtuber, ¿sí? Es un influencer, como se le señala, en esta área de las finanzas. Utiliza mucho el tema motivacional. Es muy bueno para el tema motivacional. Se usa mucho, mucho el tema de definiciones en el marco general. ¿Sí? Muchas veces nosotros solo todo el tiempo lo estamos viendo en el marco específico. Entonces, él señalaba que unos puntos dentro de este cuadro de mando integral o balance scorecard señala que procedimientos es muy importante para la empresa. Pero lo primero que se hace ya en 1800 es cómo estandarizar y medir los procedimientos de operación dentro del proceso productivo, adquisiciones, compras, distribución, comercialización, todo el ciclo, ¿sí? Incluida a usar la auditoría como mecanismo de evaluación. Entonces, fíjense que la auditoría es un mecanismo de evaluación. Yo les sugiero a los que no han llevado contabilidad administrativa, el libro que les voy a facilitar es muy bueno. ¿Ya? Siempre entre que termine el video, cargue y me da un minuto de que se vuelva a colocar conectando. ¿Por qué? Porque está cerrando la sesión anterior y grabándola en la computadora. Entonces ya se dio en 1800 la primera necesidad de medir los procedimientos y estandarizarlos e inclusive controlarlos mediante la auditoría. En 1916, el nacimiento de la Escuela del Proceso Administrativo y la auditoría adquiere una relevancia muy importante para realizar el estudio de las funciones de las empresas y en particular del control. Entonces acá ya empieza a tener una incidencia materialmente significativa en el cual podemos entender que la relevancia de la auditoría tiende a ser muy importante. En 1933, Lindahl Urwick menciona la importancia de los controles para estimular la productividad de las empresas. Entonces, ¿cómo puedes estimular la productividad de las empresas? Es dentro de políticas de preestablecer estándares, de dar métodos, ya sean institucionales, departamentales, inclusive individuales. Entonces, ¿cómo puedes estimular? Implemente ese bono, suceso, 1933, contemporáneo de las principales métodos de incentivo al personal, por ejemplo, estímulos a la capacidad productiva del personal. Henry Ford, fíjense, Henry Ford es uno de los principales propulsores para el tema motivacional laboral.
es contemporáneo a 1936. El plan Emerson, Taylor, todos estos planes están contemporáneos a estas fechas y que a la fecha sigue siendo, el tema de la revolución industrial vino justamente de esta época, es donde mayor crecimiento del conocimiento se ha dado. Hoy en día ustedes están viviendo una u otra revolución, donde ya no es revolución industrial, es revolución tecnológica. La importancia de tener el dominio y ver el tema de cómo estimular ahora el tema del personal dentro de un nuevo ámbito de comunicación, de conocimiento, de comercialización, del tema de gestión. Estas circunstancias de esta enfermedad está impulsando cada vez más el tema tecnológico, el desarrollo del conocimiento. El mismo hecho de tener clases acá. ¿Cómo tiene que ser el docente? El docente tiene que ser más proactivo, tiene que ser más firme, más serio en sus decisiones. No puede haber ese espacio de, a ver, pónganse a pensar. Y en 10 minutos conversamos. No, no hay eso. ¿Sí o no? ¿Sí? Muchas veces, a veces, falta una interacción porque no tenemos esa capacidad. Personalmente ahorita sí estoy dando un freno porque estoy haciendo una presentación. Luego, la siguiente va a ser el diálogo. Y yo les digo, les he dicho, los alumnos que, por ejemplo, no me tengan su video activado son los principales actores en estar comprometidos en la respuesta que tienen que dar ante la pregunta. Pero también hay que ser comprensivo, hay limitantes, ¿no? Hay limitantes del audio que se está cortando, pero ¿cuántas sesiones va a ser? ¿Cuántas veces va a ser? ¿Está claro? Hoy en día, bueno, han visto, el conocimiento es fundamental. Ustedes están pagando por la formación en educación. Es indiscutible mucho más plausible que simplemente el esperar que el Estado te dé. Significa una inversión de esfuerzo propio. Ya, señores, se me va a cortar el Zoom. ¿Sí? Les dejo 30 minutos.